¿Todo bien? Ahí está, ahí me avisan que están grabando y quedamos haciendo un poquito de historia. Bueno, muchas gracias por conectarse. En mi aspecto personal, muy feliz por estar, aunque sea de esta manera virtual, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mi segunda casa, a la cual entré en el año 86, previo ciclo básico común, primera generación, y nunca más me fui. Transmitimos desde los estudios centrales de este modesto espacio de justicia llamado Juzgado del Consumo número 25 de la Justicia en lo contencioso administrativo, tributario y de las relaciones de consumo, así de largo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual soy juez de uno de los primeros 3 juzgados de consumo que esta ciudad ha dignado en crear. Hace un año que estamos funcionando como juzgados. Hubo un funcionamiento anterior como secretarías dependientes de jueces contenciosos administrativo y tributario. A partir del 26 de abril del año pasado estamos en funciones los 3 primeros jueces del país con un fuero especializado en consumo y con un código de procedimientos también sancionado en el año 2021, que es la ley 6.407, el primero también en el país en prever las normas de un ritual, de un procedimiento para los juicios de usuarios y consumidores. Así que con ese valor agregado con cierto orgullo como porteño poder contarles esto, la idea de esta charla es transmitir algunos, como dicen ahora, tips básicos para poder comprender cómo se litiga en este fuero especial y con un código especial. Bueno, la justicia se inventó para que no nos agarremos a los bifes. Entonces, uno de los grandes acuerdos de la civilización es que cuando tenemos un problema, bueno, lo sometemos a consideración de unos señores llamados jueces, que son los que tienen la facultad de decidirlos con la fuerza compulsiva de una sentencia judicial. Esto es un logro de la civilización que con el tiempo ha sido rodeado de algunas cosas propias del litigio, que son los códigos de procedimiento, que indican la forma en que deben plantearse las cosas, pero antes hay algunas consideraciones que son importantes que las nombremos en esta charla. Hablé de la existencia de un problema, de un conflicto, de un reclamo que el consumidor tenga intenciones de hacer. Y hay unas etapas anteriores a plantearlo ante la justicia, a la cual un poquito nos vamos a referir sucintamente. En primer lugar, uno siempre recomienda que se haga el reclamo ante el proveedor en lo que, fuera de las vías formales, el consumidor tenga las ganas, la camiseta y la voluntad de hacer. No son mecanismos que generalmente sean perfectos, pero muchas veces los proveedores los ponen a disposición a través de su página web, su mail, su 0800, su canal de comunicación, que puede incluir también a veces el WhatsApp y un robot elegantemente llamado Boti o de alguna manera parecida, que estará programado para responder algunas cosas pautadas y si no las sabe, te dirá que no te entiende. Son mecanismos productos de la tecnología y de, bueno, un poco el abandono que se verifica diariamente de los sistemas de atención personalizada. Sistemas que yo restrinjo
exclusivamente a cuando seres humanos atendían a seres humanos. Eso está tendiendo a desaparecer. Uno lo extraña a veces porque por lo menos tenía en esos casos ese impacto visual, psicológico, actitudinal y todo eso junto de enfrentarse a una cara visible del establecimiento del proveedor y poder plantearle las cosas. Sigue existiendo, pero está en desuso. Cuando exista o cuando no exista, la recomendación es utilizarlos y si es posible en forma inmediata, ni bien uno toma conocimiento o conciencia del problema. Creo que esto sirve para varias cosas. La primera es que los proveedores sepan que los consumidores usan esos canales y plantean sus cosas por ahí. Esto no es un dato menor, esto es un hecho cultural. Segundo, es posible que de acuerdo a la política de resolución de conflictos que tenga la empresa o el proveedor unipersonal, se pueda acceder a una solución por esa vía. En tercer lugar, no solamente recomiendo hacerlo, sino además, en lo posible, guardar los mails, los WhatsApp, mediante capturas de pantalla, las conversaciones con el robot o lo que fuese, porque ahí queda constancia, primero, de la reacción inmediata del consumidor. Segundo, a veces cuando hay respuestas de acuerdo al contenido de esas respuestas, el proveedor sienta una posición ante el reclamo, que puede ser el silencio, que es también una posición, puede ser la formulación de una respuesta aproximativa a la solución que uno busca o que la insinúe, algún reconocimiento de algo. En fin, las posibilidades de respuesta pueden ayudar a que almacenando esos reclamos uno pueda tener las manifestaciones del proveedor ante la queja y esas van a marcar una posición que a veces puede tener significado jurídico y que puede servir en sustento de la posición si la cosa sigue hacia adelante y va a quedar muy mal el proveedor que mediante el sistema de reclamos no judicial afirme o reconozca alguna cosa y después pretenda desconocerlas cuando se defienda en juicio. Esto es teoría de los actos propios, esto es un verdadero despropósito utilizar argumentos en sentido contrario a los que se usaron cuando se atendió inmediatamente al cliente. Por eso recomiendo que en la medida de lo posible esos reclamos no solamente se hagan, sino que también en la medida de lo posible se almacenen para que se pueda tener algún respaldo de lo que el proveedor contestó o de la posición que planteó en un momento determinado. Cuando el reclamo es realizado a través de llamados telefónicos y nos atiende una persona y nos da un número de reclamo, esos números largos, alfanuméricos, bastante difíciles de discernir, hay que tener la frialdad de tomar nota y pedir que te lo repitan cuantas veces sea necesario, máxime porque eso, además de marcar la presencia del reclamo inmediato, si se hace honor a que eso puede ser grabado y efectivamente está grabado, llegado el caso que sea necesario, después se puede pedir la grabación. Por eso de que los proveedores deben conservar toda la información que esté exclusivamente en su poder. En ese caso, está claro, nosotros nos quedamos con ese número alfanumérico largo y supuestamente si lo graba, el proveedor es el que almacena el reclamo. Después, por supuesto, está en los momentos situacionales en donde esto es posible, el reclamo en el establecimiento del proveedor,
donde ahí está también un poco la firmeza de carácter y la capacidad incluso hasta a veces actoral del consumidor, yendo a plantear su reclamo y pidiendo con una persona responsable, sobre los cuales a veces alguna experiencia dice que se pueden obtener también algunas cuestiones que nos den una solución satisfactoria y alguna respuesta en esos casos. Les dejo entonces esa recomendación. Los dos verbos claves son usar y almacenar en la medida de lo posible. La otra alternativa, que no es excluyente de la primera, es la de hacer la denuncia administrativa, que es un ejercicio ciudadano, porque lo que ustedes hacen cuando ponen en conocimiento de la autoridad que se encargue de los asuntos de consumo en el ámbito donde ustedes se muevan, en cada jurisdicción hay una, ciudad, provincia, las demás provincias, lo que están haciendo es poniendo en conocimiento un episodio que les ha sucedido, que les ha violado derechos que están en las leyes de defensa del consumidor y o en la Constitución, y que constituyen, más allá del perjuicio que ustedes hayan sufrido, una violación a la ley. Entonces ustedes lo pueden hacer conocer a la autoridad de aplicación, así se llama en la ley, que tenga competencia en el ámbito donde se ha cometido el hecho, ¿sí? Donde haya sucedido la relación de consumo. Para eso, bueno, hay que buscar y saber cuál es. En el caso de la ciudad está la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor. En provincia están las OMIC, Oficinas Municipales de Información al Consumidor, y generalmente en el resto de las provincias está la Dirección de Comercio o similares, donde se reciben estas denuncias. Por supuesto, va a haber que conocer el procedimiento en cada caso. En el tema de la ciudad está hoy completamente virtualizado y digitalizado. Es una denuncia administrativa, se rige por el informalismo. No tienen que hacer los consumidores ahí un escrito que sea una pieza jurídica, ni ser Kelsen para escribirlo, sino contar lo que ha pasado, y la administración va a ser la que le dé cauce, luego de un análisis de admisibilidad, a esa denuncia, y en función de los proveedores que sean denunciados, hará las notificaciones del caso. Y si bien el procedimiento varía en las distintas jurisdicciones, en general, todos prevén que el primer acto de esa denuncia administrativa sea la convocatoria a una audiencia conciliatoria. Esa audiencia conciliatoria va de suyo cuál es el objetivo que tiene. Se convocarán a los denunciados, que estarán enterados del contenido de la denuncia, porque les llega tanto la fecha, hora y el enlace para la audiencia como el contenido de la presentación que se haya hecho, así que no pueden decir que no saben a qué van. Y se reunirán ante un audiencista, que es un personal de la autoridad de aplicación, supuestamente formado en técnicas de resolución de conflictos, que intentará escuchar a las partes y, si hay voluntad, trabajar sobre esos posibles puntos de acuerdo y eventualmente, si ese acuerdo se logra, plasmarlo por escrito. Esa instancia conciliatoria puede ser el espacio en donde los proveedores, de acuerdo a la política que tengan también de solución de conflictos, puedan mandar a sus abogados y ofrecer algo que para el consumidor resulte atinente, suficiente para solucionar el problema ahí mismo. Así que esa instancia
es buena poder aprovecharla. Al principio muchas empresas eran renuentes a ir, siquiera. Esto culturalmente ha cambiado un poco. Y hay algunos tips que hay que saber para la denuncia administrativa y para la audiencia conciliatoria, que básicamente serían los siguientes. En primer lugar, que como es procedimiento administrativo, no es obligatorio el patrocinio letrado para el consumidor. Esto es así, pero que no sea obligatorio no quiere decir que esté prohibido, y nuestra tarea como abogados para defender siempre nuestras incumbencias sería la de recordarle a los consumidores que siempre es bueno, cuando vamos a plantear un conflicto jurídico, tener un asesor jurídico que nos acompañe a la audiencia y que antes tenga a su cargo la confección de la denuncia para que nos explique cuáles son los derechos en juego, qué podemos pedir y demás. Así que este primer dato es importante, dado que, insisto, no es obligatorio, pero tampoco está prohibido ir con abogado ahí. Lo que tiene que saber el abogado es que en las actuaciones administrativas no se regulan honorarios, y es muy difícil, por lo menos cuando yo ejercía la profesión, nunca lo he visto, que aún en el caso que se llegue a un acuerdo, el proveedor le reconozca honorarios al letrado patrocinante del consumidor. Entonces, el mensaje es, amigos, si van a acompañar al consumidor en la denuncia administrativa, los honorarios los tienen que acordar con él, porque es altamente improbable que, insisto, aún habiendo acuerdo, se le reconozcan honorarios al letrado del consumidor. La audiencia generalmente es hay una puesta en valor de esta instancia conciliatoria en sede administrativa, y esa puesta en valor está dada porque hay una sanción de multa en general, varía según los procedimientos administrativos de cada provincia, al proveedor que no va a esa audiencia y no justifica su ausencia. La sanción para el consumidor que no va a la audiencia y no justifica suele ser el archivo de la denuncia y nada más, pero verán, la instancia conciliatoria está puesta en valor con esa importancia que da que hay un correlato de castigo, digamos, si el proveedor no se presenta por lo menos. Obviamente, la conciliación, el acuerdo no es obligatorio, tienen que estar los dos coincidentes en los términos del acuerdo, y en ese caso, si el acuerdo se alcanza, el audiencista escribirá los términos de ese acuerdo. Como estamos ante un derecho de orden público, no se termina ahí el tema del acuerdo, sino que lo que debe hacer el audiencista es dar por concluida, a raíz del acuerdo, la etapa conciliatoria y enviar las actuaciones, ahora se hace por vía digital, al Servicio Jurídico de Defensa del Consumidor para que haga un control de que en ese acuerdo se haya respetado el orden público. Estamos hablando de un derecho que es todito él, en términos del artículo 65 de la Ley 24.240 del orden público, por el cual hay ciertos márgenes de los derechos que no son disponibles. El consumidor no puede renunciar a los estándares mínimos protectorios que figuran en la ley, entonces el servicio jurídico lo que hace es controlar, sin perjuicio que el audiencista sabe esto y debe velar porque se respete también el orden público. Hay un segundo control, hay una segunda lectura, y hay un dictamen del servicio jurídico en el cual dirá si hay que homologarlo o no. Si hay que homologarlo, se dicta un acto administrativo de homologación por parte de la autoridad. El dictamen es un acto preparatorio, obligatorio, pero no vinculante. La autoridad es la que decide. El dictamen no se puede soslayar. Y entonces
ese acto administrativo se notifica a las partes y a partir de ahí, con la homologación firme, son exigibles las prestaciones o lo que sea que se haya convenido en ese acuerdo. Si el acuerdo se cumple, es importante seguramente para el proveedor hacerlo saber a la autoridad administrativa, presentar un escrito con los respectivos comprobantes, le pagué tanto, le entregué tanto, y entonces el tema administrativo termina. Si el acuerdo no se cumple, el consumidor tiene que saber que ese acuerdo homologado en sede administrativa tiene autoridad de cosa juzgada y entonces lo que tiene que hacer son dos cosas. En primer lugar, denunciar el incumplimiento ante la autoridad administrativa del acuerdo. Hola, autoridad de consumo, firmamos este acuerdo en fecha tal, se homologó por resolución tal de fecha tal, está notificado, nadie cuestionó la homologación, pasó el plazo para que se cumplan las prestaciones acordadas, hago saber, denuncio el incumplimiento. Esa presentación no es solamente la toma de conocimiento por parte de la autoridad administrativa, sino que lo que genera son dos cosas. En primer lugar, el renacer de la potestad sancionatoria de la administración, que al haber acuerdo no va a sancionar, pero al haberse incumplido el acuerdo, la infracción a la ley es haber incumplido el acuerdo, entonces la administración, en lo que tiene que ver con sus competencias, podrá aplicar una multa por incumplimiento de acuerdo en sede administrativa. Ese es el primer objetivo. El segundo es saber que, como tiene efecto de cosa juzgada, el acuerdo homologado e incumplido puede ejecutarse ante la justicia y el Código de la Ciudad así lo prevé y también lo dice la ley nacional y corresponderá entonces ejecutarlo en otras jurisdicciones si se hizo en otro lado, mediante el procedimiento previsto para la ejecución de sentencias. Es decir, un juicio, una presentación judicial dirigida solamente a que el juez haga cumplir forzosamente lo que se acordó, se homologó y no se cumplió. Lo hará de acuerdo al sistema que está arreglado en cada código. Nuestro código tiene un sistema de ejecución de sentencias que vamos a ver más adelante, y el juicio solamente tiende a hacer cumplir lo que el acuerdo dice. Ustedes no tienen que volver a discutir lo que pasó, sino simplemente hacer cumplir forzosamente lo que se acordó. Si son sumas de dinero, habrá una intimación. No cumplida la intimación, se dictarán las medidas de ejecución que se pidan. Si es obligación de hacer, se intimará que se cumplan y se pueden pedir medidas combinatorias, astreintες, por cada día de demora en el cumplimiento de la obligación de hacer. En fin, la casuística puede variar, pueden combinarse ambas cosas, lo que sea necesario. Supongamos que no hay acuerdo, que sería el plan alternativo para seguirles contando la utilidad de hacer la denuncia. Si no hay acuerdo, la etapa conciliatoria se cierra y el expediente administrativo pasa no al servicio jurídico para que haga ningún dictamen, sino pasa a otro funcionario que es el instructor sumariante. Porque lo que van a tener que hacer al no haber acuerdo es una investigación para averiguar si el hecho que hemos denunciado es o no es una infracción a la ley. Así que lo que hace el instructor es el auto de imputación, que consiste en marcar el inicio de la investigación y determinar cuáles son las presuntas infracciones a tales y cuáles artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, según el texto de la denuncia, y en el mismo acto emplazar
a él o los proveedores denunciados a que presenten descargo y ofrezcan prueba. Ahí está otra de las utilidades de iniciar la denuncia administrativa. Obviamente el descargo y la prueba son un derecho, no una obligación. Puede ser, y a veces pasa, que algún proveedor opte por no presentar nada. Bueno, eso tiene consecuencias jurídicas también, pero supongamos que lo presenta, ahí vamos a tener un anticipo, por si llegamos a juicio, de cuál es la posición del proveedor ante el problema, que tampoco va a poder ser muy diferente a lo que diga en juicio, teniendo en cuenta una cosa: no es lo mismo presentar un descargo frente a una imputación de una infracción administrativa que presentar una contestación de demanda, pero hay cosas que pueden ser en algún punto comunes: la actitud ante los hechos, el reconocimiento, las negativas. Si ofrece descargo, además de esos argumentos que a ustedes les pueden anticipar cómo se van a defender en juicio, lo que pueden obtener también es ver la prueba que ofrece el proveedor en su descargo, enterarse un poco a través de eso qué cosas también se pueden llegar a presentar en sede judicial. Así que obtenemos información del eventual adversario. La prueba se produce con la que ustedes hayan ofrecido y con la que haya ofrecido el proveedor. Sepan que las denuncias administrativas son cosas que se prueban con papeles, no hay pruebas periciales, no hay generalmente testigos, es muy raro. Prácticamente una denuncia administrativa se nutre de documental y de pruebas de informes para buscar documental el otro lado, pero poco más que eso. Y sepan también que yo les dije al principio que la denuncia administrativa es un ejercicio cívico, porque si fracasa la instancia conciliatoria y se genera toda esta investigación, el consumidor ya no es parte en las actuaciones, y lo que puede llegar a pasar es que termine en una sanción, si se comprueba infracción a la ley, que la administración le aplique a él o los proveedores, sanción de multa, que es la más común, que no es en beneficio del consumidor, que se tendrá que encargar el Estado de cobrarla mediante el sistema de ejecución fiscal. La única excepción a esto es reclamar daño directo, que también los abogados tienen que saberlo. En términos del 40 bis de la ley, cuando hacemos la denuncia administrativa, podemos además reclamar a título indemnizatorio algunas sumas que recaigan solamente como reparaciones a daños sufridos sobre los bienes objeto de la relación de consumo. O sea, daños puramente patrimoniales y relacionados con los bienes, nada de daños personales o daños físicos o psicológicos o cualquier otra cosa que exceda lo que tiene que ver con los bienes objeto de la relación de consumo. Es decir, que podíamos obtener por ahí quizá el dinero que hemos pagado por ese servicio que no se prestó, la sustitución del bien o la compensación en dinero por ese bien que se ha comprado y resultó defectuoso, pero poco más que eso. Y en ese caso sí, aunque no haya acuerdo, el acto administrativo, si encuentra una infracción a la ley y se pidió daño directo, podrá disponer una suma que tendrá que determinarse su cuantía a título indemnizatorio puramente en ese sentido que les expliqué antes, que sí es en ese caso a favor del consumidor, y que entonces ahí, si la multa no se paga y si el daño directo no se paga, de ese acto administrativo el trabajo se divide en dos. Por un lado, la administración procurará ejecutar la multa y cobrarla, y por otro lado, el consumidor, si tiene el daño directo firme, podrá intentar también, mediante un juicio de ejecución de sentencias, venir al fuero de consumo de la ciudad y, en ese caso, hacer un trámite exclusivamente destinado a que esa suma dispuesta en concepto de indemnización se cobre compulsivamente. Lo cual no quita que si
cobra algo por daño directo y hay otros rubros resultantes del daño que el consumidor quiera reclamar, pueda reclamarlos en sede judicial sin poder volver a reclamar los exclusivamente patrimoniales que les conté. Esta denuncia, con estos alcances, daría para hablar una hora más, se puede hacer en forma previa, concomitante a la acción judicial, o hasta incluso posterior, con el único límite de la prescripción. El artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor le da un plazo prescriptivo de 3 años, tanto a las sanciones como a las acciones administrativas. Entonces, antes de los 3 años, ustedes lo pueden hacer. Si me dicen cuál es la movida estratégica, y quizás hacerlo antes, por este tema de que podemos llegar a una instancia conciliatoria y nos ahorramos el juicio, punto 1. Punto 2, no arreglamos, entonces sale el auto de imputación y el descargo y prueba de los proveedores, ahí nos enteramos de qué puede pasar y de qué armas nos pueden mostrar cuando iniciemos el juicio. Así que, en lo personal, siempre hice la denuncia administrativa en forma previa. Que además es otro elemento de presión, porque la amenaza de la multa puede ser hoy algo por ahí no tan fuerte como en otras veces, pero bueno, el proveedor tiene que saber que si ese trámite continúa, no queda el consumidor satisfecho porque no hay conciliación, bueno, puede llegar a tener una multa de la autoridad administrativa. Es un elemento más. ¿Qué pasa si a raíz de nuestra denuncia el proveedor es sancionado y todavía tenemos el juicio en trámite? Bueno, no estaría de más informárselo al juez. Obviamente no hay por qué resolver lo mismo en sede administrativa que en sede judicial. Las cuestiones son absolutamente diferentes. No es lo mismo defenderse de una infracción formal que contestar demanda en un juicio de daños, claramente. Pero es un elemento que aporta el antecedente de que una autoridad administrativa verificó, luego de un procedimiento con todas las garantías donde el proveedor se pudo defender, una infracción a la ley. Suma, no define, pero suma. Les hago una intimidad, me cuesta bastante mirar el chat al mismo tiempo que trato de pensar lo que hablo, pero acabo de ver una pregunta atinente, que es ¿cómo seguimos el auto de imputación? Bueno, si bien el consumidor, como les dije, terminada la etapa conciliatoria no es parte del procedimiento administrativo, el expediente sigue estando visible, siguen siendo actuaciones públicas y ustedes pueden consultarlo por la vía digital y o pedir vista. En ese sentido, al haber sido denunciantes, no pueden ser privados de esa facultad. E incluso pueden vigilar y controlar al efecto de anoticiarse nomás si hubo finalmente o no sanción, los efectos informativos, porque obviamente ustedes no pueden cuestionar esa sanción, el único que la puede cuestionar, y eso se hace por recurso directo ante las cámaras de apelaciones, es el proveedor que ha sido sancionado. De la misma manera que puede cuestionar el daño directo mediante recursos directos también que van caminito a la cámara en lugar de pasar por primera instancia. Pero lo que más quería que supieran era esto de que es bueno que el proveedor sepa inmediatamente del reclamo por sus canales y el consejo de la denuncia administrativa lo dejo a su criterio, tiene las ventajas que les conté, si se entendieron, bueno, la estrategia del abogado del consumidor decidirá si la quiere hacer o no la quiere hacer. Supongamos entonces que no tuvimos éxito en nada, en ninguna de esas partes, o que nos queda nada más la satisfacción de la vindicta de que algún día le llegue una multa a los chicos que nos agraviaron, y no queda otra que hacer la demanda judicial y plantear esto ante la justicia.
Una de las ideas, más allá de lo que tiene que ver con la autonomía de la ciudad y esas cosas que darían para otra charla de 2 horas y los aburriría bastante, pero una de las ideas de tener un fuero especializado y un código propio es tratar de romper esa inercia, ese paradigma, ese formato cultural que tienen los proveedores, que a veces en el cálculo de su cabeza tienen que son pocos los consumidores que pasan a mayores, que se atreven a hacer el juicio y meterse en esa aventura que es plantear algo ante la justicia, porque en el imaginario y a veces en la realidad está que los procedimientos son largos, que está la incertidumbre, la mala sangre, el alia de la suerte en el resultado y demás cosas que son disuasivos tanto para los consumidores como incluso para la propia comunidad jurídica, para los propios abogados que a veces rechazan asuntos de consumo porque creen que necesariamente son de menor cuantía, son pequeñas causas, son chiquitaje, y para hacer un juicio de daños pequeño, en términos de trabajo, tengo que hacer el mismo que si el juicio sea de $1.000.000, entonces desechan esos casos. Y creo que eso es un grave error, por varias cosas que por ahí se van descubriendo a lo largo de esta charla. Pero los juicios de consumidores no son necesariamente de menor cuantía, que puede haber muchos de menor cuantía, sí, pero no son todos así, que los juicios de consumidores pueden resultar para los profesionales atrayentes por la expectativa de honorarios, sobre todo cuando se reclaman daños, gracias a cosas como el daño punitivo, que hablaremos más adelante, y que todas esas demoras, malas sangres, ingreso de los asuntos de consumo a fueros que no son especializados y que están saturados de otros temas, la ciudad trató de aventarlos, creando un entorno, como dicen ahora, que sea refractario a todo lo que el imaginario colectivo tiene que está mal en la justicia. Y entonces, un procedimiento pensado para que no haya chicanas y medidas dilatorias, un tribunal especializado y que tiene solamente temas de consumo, y me cabe en la general de la ley, con magistrados que han sido elegidos por su especialización en ese tema, para ser jueces del fuero especializado. Con lo cual, lo que se busca crear es que este espacio, que lleva un año en funcionamiento, rompa ese paradigma de que los consumidores no litigan. Los consumidores tienen que litigar y la expectativa que estamos tratando de construir día a día es que en este espacio encuentren una solución a su problema, que no necesariamente va a ser que tengan razón. No piensen en el mito de la infalibilidad pontificia de los consumidores. Hay demandas que no resultan, pero sí son vistas con un ojo especializado y con un código especialmente preparado para los problemas de consumo. ¿Por qué? No solamente para romper este paradigma, sino porque los códigos, llamémosle comunes, por más que ahora están reformándose, incluyendo cosas de oralidad, dándose una mano de pintura nueva sobre nuevas herramientas procesales, reconociendo la digitalización y demás, que eso va para todos. Los códigos comunes no sirven a full para casos de consumo. Tienen algunas limitaciones que no implica que los jueces que los están aplicando por eso solo resuelvan mal. Han salido muy buenas sentencias defendiendo a los consumidores sin códigos de procedimiento especializados. Lo hacen todos los días jueces de todo el país y también los de la Justicia Nacional que funciona en la ciudad de Buenos Aires. No es solamente por eso, sino que el código de consumo lo que tiene es la contemplación en su articulado de los caracteres distintivos que configuran la especialidad del proceso de consumo.
No es lo mismo litigar como consumidor en un código que tiene muchas consecuencias protectorias en lo procesal. Esas consecuencias protectorias se proyectan a facilitar el acceso a los juicios y una vez dentro del juicio hay algunos factores posibilitantes que no son ventajas ni ayudas para el consumidor, porque está muy mal hablar de eso en juicio, sino son consecuencias protectorias ya dentro del juicio. Y ese distingo es fundamental porque implica en lo procesal, por ejemplo, temas de acceso como la gratuidad, una gratuidad irrestricta como la que hay en la ciudad. Antes que Nación sacara el plenario de gratuidad, nosotros ya teníamos por código la gratuidad total, es decir, que el consumidor no paga ni tasa de justicia, ni ningún gasto durante el juicio y tampoco las costas. Tenemos el reflejo de la ley nacional de que se aplica el procedimiento más abreviado, ahora ya nos vamos a referir a eso. Tenemos la teoría de la colaboración procesal o de las cargas dinámicas de la prueba, y tenemos normativizados los principios procesales y de fondo que son propios de la disciplina. Normativizado significa que ustedes agarran el artículo 1 del Código de la Ciudad y van a tener los principios legislados. Recuerden, cuando estudiaban procesal, todos los libros de procesal en algún momento tocaban los principios procesales, pero decían, este principio está presente o se infiere de la letra del artículo tal y del artículo tal. Bueno, acá, además de eso, están los principios normativizados. ¿Es retórica? No, señoras, no, señores. Es vincular mucho más al juez con la disciplina y con las pautas interpretativas y de fondo, porque están legislados como tales. Informalismo, concentración, oralidad, impulso de oficio, celeridad, inmediatez, tutela judicial efectiva, principio protectorio general, norma más favorable, indubio pro consumidor, toda esa nómina larga que distingue al derecho de fondo de consumo, también se usan procesalmente y son vinculantes para el juez para analizar y eventualmente decidir desde cuestiones procesales hasta cuestiones de fondo. Están normativizados ahí con nombre y apellido y como principios, como pautas orientativas que sirven para resolver cuestiones, rellenar lagunas, establecer senderos interpretativos y demás. La importancia de todo esto en la vida diaria es verificada muy frecuentemente porque a veces hay cosas que se resuelven aplicando principismo puro, invocando la existencia de estos principios. Desde una sentencia que se puede resolver a favor del consumidor en caso de duda, hasta por el principio de informalismo, por ejemplo, nunca una omisión simple va a causar la pérdida de una facultad procesal. Siempre está la intimación previa a subsanar. De manera tal que por defectos de forma, por excesos rituales, en el juicio de consumo no se pierde ningún derecho y mucho menos ninguna facultad procesal. En lo reparatorio es distinto también demandar como consumidor que en derecho común. Tenemos un sistema de responsabilidad objetiva, tenemos un principio que viene de la ley de reparación integral y tenemos a la oveja negra o blanca, según de dónde se la mire, que es esta figura del daño punitivo, que fuera de los rubros indemnizatorios permite pedir que se aplique al proveedor, en caso que haya incumplimiento legal o contractual, una multa civil a favor del consumidor. Después, por supuesto, como estamos hablando de una disciplina que tiene su origen en los derechos fundamentales de las personas o derechos humanos, hay principios de fondo de influencia procesal determinante, como por ejemplo el principio de no discriminación, el principio de trato equitativo y digno, que son menos zaraza de lo que ustedes piensan, porque un caso donde se compruebe discriminación agrava todo el tema reparatorio, y un caso donde se observe que ha sido lesionada la dignidad del consumidor también tiene influencia en este punto, y en particular por el artículo 8 bis de la ley puede ser posible aplicar
la multa civil o daño punitivo en esos casos. Con respecto a los principios, voy a referirme cortito a los tres que tiene el Código de la Ciudad y que vienen de la ley nacional. El primero, ya se los mencioné, es el de gratuidad. Voy a ser muy simple con esto. La ley dice que las acciones individuales de consumidores gozan del beneficio de justicia gratuita. Esto existe desde el 2008. La reforma de la ley del 2008 trajo de nuevo el beneficio de gratuidad que había sido vetado por el Poder Ejecutivo en la ley original del 1993 y nos dejó el beneficio de justicia gratuita, pero sin explicar su alcance, que comprende hasta dónde llega. Entonces, desde el 2008 hasta hace poco, corrieron ríos de tinta acerca de cuál era el alcance. Hoy, la posición del Código de la Ciudad es la del alcance más amplio posible y, como les dije, ni tasa, ni gastos, ni costas. O sea que, en los efectos prácticos, el consumidor, aún perdiendo el juicio, no paga las costas y las sentencias salen rechazando la demanda, por ejemplo, pero sin costas al perdidoso, como sería el principio general de la derrota, que por ahí estamos todos acostumbrados de los litigios comunes. Esto, por supuesto, llevó bastante tiempo consolidarlo. El miedo a la derrota y afrontar las costas es un gran disuasivo para que los consumidores inicien juicios. Uno de los primeros objetivos de la gratuidad irrestricta es ese. Pero no se dejó a libertad total para que se puedan hacer abusos de ese beneficio de gratuidad, que por supuesto obsta que se haya ordenado algún beneficio litigar sin gastos, no es necesario que se haga, pero sí existe el incidente de solvencia que el artículo 53 prevé de la ley de fondo, la ley 2440, por la cual el proveedor que entienda que el consumidor está abusando de la gratuidad y tendría recursos para afrontar los gastos de juicio, puede iniciar por vía incidental este trámite de solvencia y en su caso, si ese trámite prospera, puede caerse ese beneficio. O sea que el incidente de solvencia es, en términos prácticos, como un beneficio de litigar sin gastos al revés. Los beneficios los hacían los actores para demostrar que son pobres o que no tienen recursos. El incidente de solvencia te lo hace el demandado para demostrar que sos, no digo rico, pero que contás con recursos. La práctica muestra que no se inician muchos incidentes de solvencia. No tengo estadísticas aritméticas, pero es el 0,000. Tengo muy poquitos que puedan referenciarse. El Código de la Ciudad reglamenta procesalmente el incidente de solvencia, dándole un cauce procesal a algo que estaba en la ley nacional y que no tenía ningún código procesal hasta ese momento, regulación de cómo tramitarlo. Ahí lo tienen. No se inician muchos, pero sepan los abogados de los consumidores que pueden tener que enfrentarse con eso y sepan los abogados de los proveedores que tienen también esa posibilidad. El resto de las consecuencias de la gratuidad es la exhibición de tasa, está clarísima, casi nadie la discutió nunca. El Código Procesal lo dice y además se reformó la ley de tasa de la ciudad, con lo cual está claramente especificado que las acciones de consumo iniciadas por consumidores están exentas del pago de tasa. Lo dice la ley 327, la ley de tasa, y lo dice el Código Procesal, ley 6407. Así que lo ponen en la demanda y el juez en el primer auto, sin necesidad de dar vista al representante del fisco, porque viene de la ley, declara a la acción exenta de tasa de justicia. Si el actor es el proveedor o si hay algún acuerdo conciliatorio, la tasa de justicia la va a abonar el proveedor, lo mismo que si resulta condenado en costas. El otro principio que surge de la ley es el del juicio más abreviado. La ley, en el artículo 53, dice que los juicios de consumo
individuales tramitan por el proceso de conocimiento más abreviado que existe en la jurisdicción. Como la ley nacional rige en todo el país, no mencionó un tipo de juicio con nombre y apellido, sino que dijo el más abreviado que existe en cada provincia. Recuerden ustedes que la organización de la justicia local, en términos del artículo 5 de la Constitución, es una atribución de las provincias no delegada al gobierno federal. Entonces habrá que ver en cada jurisdicción cuál es el más abreviado. Pero tiene que ser de conocimiento. Por ejemplo, en algún momento, no recuerdo si ahora lo tiene igual, pero Jujuy buscó el más abreviado y dijo, todo lo de consumidor es amparo. Bueno, ahí grave error, el amparo tiene conocimiento, pero no es un juicio esencialmente de conocimiento, es un juicio que encarna una garantía constitucional, que tiene poca prueba porque requiere arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta, y no es el más indicado para tramitar asuntos de consumo. Entonces lo que hay que ver es el juicio de conocimiento más abreviado. Cuando no existía el fuero de consumo en la ciudad y los temas de consumo, porque no tenemos traspasada esa justicia, se discuten, como ahora también sigue conviviendo con nosotros la justicia civil y comercial de la justicia nacional, se aplica a los casos de consumo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que como ustedes saben tiene dos juicios, dos tipos de juicio de conocimiento, el sumarísimo y el ordinario. El sumarísimo es el más corto, el ordinario es el más largo. ¿Por qué un juicio más corto o más largo? En primer lugar, a simple vista, sale que es más corto porque los plazos son más cortos. El sumarísimo tiene 5 días dentro de la demanda, el ordinario en el Código Nacional tiene 15. Pero no es solamente por eso, sino porque los juicios más cortos tienen menos facultades procesales que se pueden ejercer, tienen menos conocimiento, como se dice en la jerga procesalista, menos investigación, y por eso son más cortos. ¿Qué quiso hacer el legislador nacional? Decir que la regla general sea el proceso más abreviado. Y así lo puso en el artículo 53. ¿Esto siempre es bueno para el consumidor? La respuesta es no. Siempre no. Porque al ser el proceso más corto, de menos conocimiento y de menos facultades procesales, el abogado del consumidor deberá usar su, como dicen ahora, expertise para saber si realmente le conviene ese, o por ahí le conviene sacrificar un poco de tiempo del juicio, pero elegir el proceso más largo que tiene más posibilidades de investigación, de pelea y de armas para utilizar. Así que el código puso esa regla general, el código de la ciudad reflejó lo mismo, pero ojo porque no siempre puede ser bueno para el consumidor. Así que si ustedes son abogados de consumidores y por ahí les parece que la cuestión tiene que ser planteada por el juicio más largo, tienen que ponerlo en la demanda. Porque el juez no puede apartarse de la regla general del abreviado de oficio. Solamente puede hacerlo y resolverlo, por supuesto, a pedido de parte. Si lo va a pedir el consumidor, pues lo tiene que hacer en la demanda. Y tiene que saber que el proveedor puede hacerlo también al contestar demanda. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Si ustedes son consumidores y no quieren apartarse de la regla, y el juez ha leído el código, el primer auto dirá de la demanda interpuesta, traslado a los demandados por 5 días. El proveedor que entienda que la cuestión es más compleja y debería tener otro tipo de juicio dentro, repito, dentro de los 5 días, porque si no, está fuera, debería presentarse, pedir la suspensión de plazos, argumentar, y no se me ocurre otro argumento que la complejidad de la cuestión, no dogmática, sino explicar por qué la cuestión es compleja, y pedirle al juez que aplique el procedimiento más largo, pedido del cual el juez debe dar traslado al consumidor y una vez oídas ambas partes, resolver. Pero queda claro que el juez no puede apartarse de la regla del juicio más abreviado de oficio.
lo tiene que hacer a pedido de alguno de los dos y ya les conté cuándo se hace. El consumidor lo hará en la demanda, el juez resolverá solito. Si lo pide el proveedor, ese pedido se tiene que sustanciar. Algunos proveedores tienen casi la fiebre de pedir el apartamiento de la regla general y pedir que se ordinarice. Generalmente no fundamentan, entonces hasta pueden rechazarse in limine en algunos casos y seguir con la regla general y ordenar que se reanude el plazo para contestar demanda. Pero recuerde, no siempre el juicio más corto puede ser el que el consumidor necesite. Y vueltos al código de la ciudad, ojo, no se confundan. Yo les conté que en Nación, Justicia Nacional Civil, Justicia Nacional Comercial, que convive con nosotros, estamos compitiendo, llevando casos de consumo. En el Código Nacional, el juicio más largo es el ordinario y el más corto es el sumarísimo. Cuando se hizo el Código de la Ciudad, habíamos llamado al juicio más corto simplificado y al juicio más largo ampliado. En el trámite parlamentario, en Ciudad, el más corto es el ordinario. Con lo cual, creo que se contribuyó a la confusión general, pero ojo con eso. El ordinario es el más largo en Nación, el ordinario es el más corto en Ciudad. ¿Mm? Si quieren un juicio de mayor conocimiento, en Ciudad tienen que pedir el proceso ampliado, que más o menos tiene ese mayor tiempo de duración por las mismas razones de mayor investigación y plazos más largos que el abreviado de la regla general. La otra cosa que también el Código de la Ciudad recepta y que viene de la ley nacional es el tema de la colaboración procesal, mal llamada, por lo menos en mi modesta opinión, teoría de las cargas dinámicas de la prueba. Brevemente trataré de explicarla, no es un tema exclusivo de consumo, se está receptando esto para los juicios en general, pero bueno, ¿cuál es el principio procesal clásico? Se prueban los hechos controvertidos. Todo lo que no te haya sido reconocido o que no sea de público y notorio y te hayan negado, tiene que ser probado. Esa cuestión de probar se llama carga de la prueba porque obviamente no es una obligación, es una carga, es un derecho. Podés, si querés, no probar nada, vas a perder el juicio, pero es una carga, no es una obligación. Y de ahí, de la carga de la prueba, que corresponde a todo aquel que alega un hecho que resulte controvertido, supone el onus probandi, la carga, a cargo del que invocó los hechos. Es decir, que tiene que decir cuáles son los medios de prueba, ofrecer la prueba necesaria para lograr, o por lo menos intentar lograr ese objetivo. Esa es la teoría tradicional. En consumo y en otros órdenes, a veces pasa que los medios de prueba no están en poder del consumidor. A veces, el que está en mejores condiciones o en las únicas condiciones de aportar elementos que son absolutamente necesarios o más o menos para resolver el juicio es el proveedor. Ejemplo, piensen en el comercio electrónico. El consumidor que se pone a comprar algo en la web hace todos los pases de pantalla, de eso no se guarda nada. Después acepta términos y condiciones con el clic y de eso no se guarda nada. Muchas veces el sistema no permite ni siquiera almacenar eso. Luego pone sus datos personales, número de tarjeta, código de seguridad y concreta la operación y a lo sumo recibe un mail. Hola Carlos, tu operación ha sido exitosa. Próximamente te mandaremos la factura. Y se queda orando a los santos de que la factura efectivamente llegue y que la operación exitosa se cumpla. Muchas veces lo único que tenemos es eso. Y no podemos guardar la oferta que aceptamos, el contenido del ofrecido y demás. Como les conté al principio, muchas veces hacemos el reclamo y están todos en el buche informático del WhatsApp del proveedor, o del BOTI, o de los mails intercambiados, o del reclamo que ha sido grabado. Dejemos el comercio electrónico. Todos ustedes deben tener tarjeta de crédito, yo también, y alguna vez firmaron el contrato.
Ustedes dirán, bueno, está la ley de defensa del consumidor, el código, la ley de tarjeta de crédito, pero el contrato de emisión del plástico es el primer estatuto particular de los derechos y obligaciones del usuario de la tarjeta. Bueno, eso, cuando no se te da doble ejemplar, está archivado quizá amarillento en algún rincón de la sucursal bancaria donde hicieron el trámite. Se puede pedir eso. ¿Tienen un problema con el servicio público medido? El medidor de la luz se volvió loco y le llega una factura choclo, más allá de los aumentos que estamos padeciendo ahora, pero el medidor funciona mal. Bueno, el dueño del medidor no son ustedes, es la empresa Edesur, Edenor, Metrogas, la que sea. Para acceder a ese medidor y peritarlo, lo tiene que poner a disposición del perito el dueño, que es la empresa. Ustedes no lo pueden ni tocar, porque además es delito. Bueno, conclusión. Queda claro que en muchos casos los medios de prueba que se necesitan están en poder del adversario. Entonces uno puede, cuando repasa la ingeniería de la demanda y ve con qué prueba cuenta, incluir en el ofrecimiento de prueba que se intime al proveedor a aportar esos elementos. Y el código lo permite, y el artículo 53 de la ley de fondo también lo dice. Y ustedes verán la forma en que lo plantean. Tiene que ser clara y que pidan algo concreto, porque como va a salir una intimación, el proveedor tiene que saber cómo la cumple. Entonces no pueden poner, como a veces pasa en la práctica, señor juez, prueba documental en poder de la demandada, que el proveedor acompañe todo lo que tenga. No es así. Hay que pedir concretamente cuál es lo que estamos pidiendo, qué es, perdón, lo que estamos pidiendo, qué elemento está en poder del proveedor y es necesario traerlo a juicio para acreditar alguna circunstancia. Esta posibilidad, que insisto, no es exclusiva de consumo, no implica, por eso yo digo que está mal hablar de cargas probatorias dinámicas, desplazar el onus probandi a la otra parte. No, la carga de la prueba sigue siendo del consumidor. Pero la obligación de aportar esos elementos viene a cuento de que el proceso hoy se ve como un ámbito de colaboración de ambas partes y por supuesto del tribunal en aras del logro de la justicia. Si bien el proceso, el juicio tiene un resultado, alguien gana total o parcialmente, alguien pierde total o parcialmente, y más allá de eso, que es lo que le interesa a la mayoría, hay una cosa más allá, que es la búsqueda de la verdad objetiva, la realización de la justicia, la verdad, qué pasó, y para eso tienen que colaborar ambas partes. Por lo cual, y derivado de ahí, si una de las partes es la única o la que está en mejores condiciones de aportar algo, tiene la obligación de aportarlo al juicio. Porque además, si hizo las cosas bien, esa aportación no le puede tener consecuencias, pero si es para probar algo que es la base del reclamo, también puede tener ese efecto. Así que se basa como fundamento primero en la colaboración procesal y no en el desplazamiento de la carga del onus probandi hacia la otra parte, que sería como decir, bueno, lo estamos obligando a probar contra sí mismo. No. El código de la ciudad, salvo en el caso de la intimación por documental en poder de la otra parte, no tiene una consecuencia ante la renuencia a colaborar. En el caso documental, que se le pida a la otra parte y no la aporte, hay una presunción en contra, justamente por esa falta de colaboración. Pero yo personalmente creo que puede haber otras consecuencias a la hora de graduar el daño punitivo, obstruir la búsqueda de la verdad, sufrir más el consumidor porque en juicio hubo una conducta que se puede considerar hasta desleal. Si la prueba es muy determinante y hay renuencia a aportarlo, puede haber temeridad o malicia, incluso. Si algunas cosas se impiden de producir en materia probatoria por reticencia pertinaz del proveedor, como por ejemplo una pericia informática, donde haya que peritar algún artefacto o algún dispositivo que esté en poder de la demandada, podemos tener por reconocidos los prints de pantalla y todo lo que haya aportado el consumidor. En fin, hay que ver de acuerdo a la casuística y de acuerdo a la importancia que tenga o la influencia que tenga ese incumplimiento de colaborar en la investigación del juicio, que pueda tener alguna consecuencia más que la presunción en contra de la posición procesal del proveedor.
Dicho esto, vamos al código en particular en el tiempo que nos queda. Creo que tengo hasta las 20, no me acuerdo, o 7:30. Bueno, si es 7:30 estamos mal, pero si es hasta las 20. Vamos a darle algunos tips más. La ciudad asumió la bipolaridad de la instancia conciliatoria previa obligatoria que existe en Nación. En Nación, desde el año 95 existe la mediación para la mayoría de los juicios de contenido patrimonial, civil o comercial, que funciona desde entonces con éxito y por eso al principio fue una ley que debía renovarse y después quedó permanente, se modificó, se perfeccionó, en donde antes de iniciar un juicio hay que pasar por esa etapa, ir ante un mediador y esta persona intentará llegar a un avenimiento y solamente con el certificado de que pasamos sin acuerdo por esa etapa nos pueden habilitar el inicio de la demanda. Y si presentamos la demanda sin eso, nos dirán, como en los juegos de mesa, vuelva 3 pasos de atrás, cuando haga la mediación me viene a ver de nuevo. Así funcionó todo en lo que es mediación, hasta que en el 2014 se inventó la conciliación de consumo, a través del querido COPREC, consumo protegido, que creó un sistema prejudicial obligatorio para casos de consumo, esta vez a cargo de conciliadores y no de mediadores. ¿Dónde está la bipolaridad? En que la especialización en consumo tuvo un pecado original que fue el límite de monto. Como los legisladores del 2014, cuando crearon el COPREC, pensaron ese mito de que los asuntos de consumo son de menor cuantía, pusieron un límite que no es muy de menor cuantía, pero el COPREC solo atiende temas de 55 salarios mínimos vitales y móviles o menos, sin contar el daño punitivo. De manera que si uno tiene un reclamo de consumo que exceda esa suma, tiene que ir a la mediación tradicional. Hay más datos para la bipolaridad. La primera es esta: según el monto, 2 canchas diferentes. Cosa que realmente nunca le entendí la razonabilidad. Pero hay más. El mediador puede hacer muy bien su trabajo y demás, pero es una persona entrenada para derechos disponibles, no derechos de orden público. En cambio, en el COPREC hay un conciliador que, para obtener su matrícula, tiene que haber recibido capacitación o formación en derecho de orden público. Entonces, el monto te determina no solamente 2 canchas diferentes, sino 2 personas con distinta preparación para solucionar los problemas de la misma naturaleza, que solo se diferencian por la cuantía. Y tercero, y para mí a un nivel de lamento muy grande, en la mediación es obligatorio el patrocinio letrado para el consumidor y en el COPREC no. Recuerden, no es obligatorio, pero tampoco está prohibido. No van a echar a ningún abogado que vaya patrocinando al consumidor ante el COPREC. Pero es así. En un ámbito donde se discute y se trata de conciliar derechos de orden público, de raigambre constitucional y de la importancia que tienen los que estamos estudiando, los abogados no es obligatorio que estén. Y esto se hizo desde la ley de 2014, se cumplen 10 años este año, sigue igual. Y también, debo decir, sigue frente al silencio de los colegios de abogados, que nunca tuve conocimiento que hayan peleado esto como incumbencia profesional. ¿Qué quieren que les diga? Los dos sistemas existen, lo sabíamos cuando hicimos el código, tuve la suerte de estar en la cocina del código de la ciudad, y entonces para ir a la justicia de la ciudad se aceptan ambas etapas de instancia prejudicial. Ustedes vienen con un certificado de un mediador que cerraron sin acuerdo, o vienen con un certificado de un conciliador de COPREC que cerraron sin acuerdo, adelante. Pero quiero retruco, el código fue más vivo. Mucha gente hacía, como yo aconsejé, la denuncia administrativa, donde ya les conté, se pasa por una instancia conciliatoria. Pero no servía para habilitar la vía judicial. Entonces el pobre consumidor que ya pasó por la instancia conciliatoria administrativa, le dijeron que no, o se movió varias veces y no logró nada,
Para ir a la justicia tenía que pasar otra vez por la instancia judicial, que en Nación se sigue sin aceptar. El Código de la Ciudad, si ustedes pasaron por la autoridad administrativa de la ciudad y no lograron el acuerdo, ese acta también sirve para entrar a la ciudad. Y Quiero Vale 4, desde hace un tiempito de esta parte, el Consejo de la Magistratura creó su propio sistema de conciliación previa, algunos creo que están presentes en esta charla, y el acta sin acuerdo de pasar por este sistema, conocido por explicación Mi Reclamo, también puede entrar directamente a la justicia de consumo. Tengan en cuenta que, bueno, el tema de Mi Reclamo tiene un diseño más moderno y tranquilamente las actas nos llegan con las firmas, pero muchas veces cuando se presentan con una instancia cumplida, pero sin acuerdo de COPREC o de mediación, no la acompañan, generalmente los abogados con firma, nos acompañan el formulario pelado y nos dicen, cumplí. Bueno, nunca se olviden de que el acta tiene que tener por lo menos la firma del conciliador, alguien que se haga cargo de que ese papel está respaldando algo que existió. Si es la firma de todos, mejor. Y eso tiene que acordarse el abogado de pedirla cuando concluye la instancia conciliatoria. En el de la ciudad, el tema de los QR y demás ya trae todo organizado desde el principio. Segunda cuestión, entonces, acreditar bien la instancia conciliatoria. Segunda cuestión, la demanda tiene, miren la simpleza, tiene que acreditar la existencia de una relación de consumo, o por lo menos que se pueda inferir de ahí que es un caso de consumidor. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero porque hay un elemento determinante que si el caso es de consumo, el fuero de la ciudad es competente y si no, no. Entonces, el artículo 7 del código permite que si el juez entiende que de lo planteado no hay una relación de consumo, puede desestimar la demanda sin dar traslado ni nada siquiera, por una cuestión de que no tendría competencia para resolver. Pero qué tonto es esto. No tanto. No tanto. ¿Por qué? Porque para que haya una relación de consumo, tiene que haber un consumidor y un proveedor. Y tanto consumidor como proveedor son conceptos legales. ¿Qué quiere decir? Que la ley les dice cuándo estamos ante un personaje y cuándo estamos ante el otro. Por ejemplo, cuando define consumidor, dice que tiene que ser destinatario final. Y si alguno se presenta diciendo, hola, soy consumidor, tuve este problema con mi auto, la concesionaria no me cubrió la garantía, y esto es muy importante para mí porque yo soy remisero y uso el auto para trabajar y ganar el pan de mis hijos, y me cuentan la historia trágica de que no pueden trabajar porque el auto no funciona y demás, se están equivocando. Porque no es destinatario final de ese bien, lo están empleando en una actividad productiva. Hola, soy consumidor, no tengo teléfono, un teléfono de línea. Me cortaron sin aviso y hice 28.000 reclamos y la empresa, malo, malo, porquería, se enojan. Y es el teléfono de mi estudio contable. Listo. No sos consumidor, tenés derecho a reclamo y a lograr la justicia de parte de esa empresa a lo que dé lugar las posibilidades de la queja. Pero no será como consumidor, porque ese teléfono es el que usás para laburar, hablando en castellano. Así que ojo con eso, punto 1. Ojo, punto 2, con los temas jabonosos. ¿Cuáles son los temas jabonosos? Bueno, se los voy a presentar como jabonosos. Hay algunas cuestiones que no están contempladas en la ley y que acomodarlas o no al concepto de consumidor no tienen un criterio jurisprudencial definido hasta ahora. Uno de ellos, todo lo que tenga que ver con propiedad horizontal. Si el señor del quinto B es consumidor respecto del administrador del consorcio, si el señor del quinto B es consumidor respecto del consorcio, si el consorcio es consumidor respecto al administrador, bueno, todas las relaciones intraconsorciales
se están planteando en el foro de consumo y están dando respuestas diferentes. Yo en lo personal pienso que no hay nada de consumo en la propiedad horizontal. No podría explicar las razones porque llevaría otras 2 horas de charla, pero en algunos casos de consumo han tramitado con relación a propiedad horizontal en otras jurisdicciones. Sepan que ese es un supuesto discutido. Tema inquilinos. El señor que alquila es destinatario final del servicio de alquileres del señor que le da en locación un inmueble, obviamente para vivienda. Si es locación comercial, olvídate de consumidor. Locación como la que puede tener cualquiera de ustedes de el lugarcito donde vive. ¿Es consumidor o no? O tiene un régimen propio donde tiene un montón de derechos. Bueno, ahora estamos sin ley de locaciones por el DNU y demás, pero supónganse, bueno, la locación sigue regulada en el Código Civil. ¿Eh? Líbrense de este prejuicio. Decir que no es consumidor no quiere decir que no tenga derecho a nada. Quiere decir que tendrá derechos, pero no como consumidor. Bueno, también ahí está dividida la jurisprudencia. Hay quienes entienden que si yo tengo mi casa y un departamentito que me dejó mi abuela y ese lo uso para tener una rentita, no sería proveedor respecto de ese consumidor que me alquila, de ese inquilino, perdón, que me alquila. Si soy un alquilador serial y vivo de renta porque tengo 28 departamentos, tal vez sí. Si alquilo temporario, una casa de veraneo o para extranjeros en la ciudad de Buenos Aires y demás, por ahí sería más cercano a la prestación de un servicio. Supuestos jabonosos, cuidado con eso. Inversiones, el consumidor inversor, no necesariamente en los bancos, sino en toda esta moda actual, no siempre lindante con lo lícito, de cripto, de sitios de inversión, billeteras digitales fuera del circuito financiero y demás, donde algunos entienden que claramente el que se mete ahí es para ganar plata, para lucrar con esas movidas financieras, comprar, vender, salir, una timba, como es el mundo de las acciones, por ejemplo, pero ese es un mundo formal y reglado, este no. El ánimo de lucro excluye al consumo, porque no es destinatario final ni de su grupo familiar o social. Bueno, les dejo estos supuestos jabonosos para que si les toca alguno de esos y tienen que pensar a qué ventanilla van a llevar el reclamo, qué fuero, bueno, estudien la jurisprudencia de ese fuero para saber qué se anda pensando, qué se anda diciendo y, por supuesto, fundamenten bien. Y después tendrán la suerte del criterio vigente en ese momento. Cuando el legislador no da precisiones, estamos, yo creo que todavía para bien, prisioneros del punto de vista. También tengan en cuenta que si van a venir a la justicia de consumo, hay algunas cuestiones que no es el tema de discusión si es consumo o no, sino si es ordinario o federal. Por ejemplo, temas de transporte aéreo. El tema de transporte aéreo está regido por el Código Aeronáutico, que establece la competencia federal para esos casos, y la ley de consumidor es supletoria, dice el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, si la ley si la ley es supletoria, todo lo que está en el Código Aeronáutico y está en la Ley de Defensa del Consumidor cobra eficacia, porque justamente algo supletorio es algo que rige a falta de regulación expresa en lo principal. Bien. El Código Aeronáutico es una norma del año 67, del año en que yo nací, y no preveía el comercio electrónico. Y hoy la mayoría de los pasajes se compran por las plataformas de las líneas aéreas o por las plataformas que venden pasajes y conectan con las líneas. El Código Aeronáutico de 1967 y no contemplaba el trato equitativo y digno que protege la Ley de Defensa del Consumidor. El Código Aeronáutico de 1967 y no contemplaba que las políticas de las líneas aéreas iban a consolidar la práctica del overbooking, vender de más, total, siempre alguno se baja, pero cuando no se baja nadie, son ellos los que tienen que bajar a alguien, pero del avión o del aeropuerto. Y eso el Código Aeronáutico ni se preocupó. Es más, el Código Aeronáutico habla de pasajero, no de consumidor. Es una norma que cumple 57 años este año. Entonces uno entendía que todo lo no regulado en el Código Aeronáutico y sí contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor
desplazaba la competencia federal porque la Ley de Defensa del Consumidor es derecho común. Sin embargo, pese que al principio nos quedábamos con esos asuntos contra dictamen del Ministerio Público Fiscal y a veces rechazábamos las excepciones de incompetencia que presentaban las líneas aéreas, hoy el panorama es que las 4 salas del fuero, el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal están por la competencia federal en todos los casos. Aun cuando se haya comprado por la plataforma, hay un fallo reciente de la Corte al respecto, con W, Bolanov, que estableció que aunque sea comprado por plataforma, donde la persona ni subió al avión, compras por plataforma y el vuelo no sale, ponele, o te cancelan la compra, es transporte aéreo y se van a la justicia federal. Yo creo que esto es un error muy fuerte, no solamente por estar privando al consumidor de la justicia especializada y del código especializado, sino porque además están saturando la justicia federal de cosas que me parece que no tienen ninguna vinculación con el Estado Nacional. Los Estados federales, la justicia federal existe para que en ella se ventilen los asuntos en donde el Estado federal tiene un interés directo o una incumbencia directa, y yo me pregunto qué incumbencia tiene o qué le interesa al Estado federal, a la nación argentina, que al doctor Tambucci le hayan cancelado un pasaje que sacó por una plataforma. Ninguno, pero bueno, están ahí. Otro problema con federal u ordinario son los servicios interjurisdiccionales domiciliarios, luz, gas, de sur, de nor y demás. Ahí todavía no está definida del todo la cuestión. Yo personalmente creo que los temas estrictamente comerciales y regulados por la Ley de Defensa del Consumidor, aunque el servicio sea interjurisdiccional, podrían quedar en este fuero. Algunas salas de la Cámara no lo entienden así. Esto habrá que algún día clarificarlo legislativamente, pero debo decirles que a veces es un poco aleatorio porque en algunos casos las eléctricas o AISA han aceptado la competencia de este fuero y no nos han planteado ninguna excepción de incompetencia, y algunas líneas aéreas de renombre, con grandes estudios jurídicos atrás, tampoco nos han planteado la incompetencia. Pero sepan que esto existe y puede ser un problema. ¿Mm? Bien, acreditar la instancia judicial obligatoria, acreditar la relación de consumo. Sepan que lo que es la personería, el acta poder en el código de la ciudad por reflejo de la nacional es gratuita. Se puede hacer ante el juzgado, ratificando incluso online. El poder dante muestra su documento, acompaña el acta firmada antes, la ratifica y ya está. Por supuesto, valen los poderes notariales también. Así que tienen la libertad de poder usar esa facultad que nos salva a los abogados de ir a buscar la firma del cliente por cada cosa. Sepan que el poder que ustedes reciban les puede dar facultades para todo, menos para percibir. El abogado no puede cobrar por más que sea apoderado. El artículo 67 del Código establece la nulidad de los pagos que no sean hechos a cuenta judicial si son destinados al consumidor. Así que aún en acuerdo o pago cuando hay que ejecutar la sentencia, el proveedor debe pagar una cuenta judicial, el consumidor se presenta, nos dice: acepto la dación en pago, mi cuenta, mi CBU es este, mi alias es este, y es el juzgado el que transfiere. ¿Mm? Con la prueba, tengan en cuenta lo siguiente: la prueba hay que hacerla bien, porque los juicios no se ganan por concursos literarios. Ustedes pueden hacer un buen relato fantástico, que les aconsejo que sea claro, y que manejen mucho el efecto de los títulos, de las negritas, de los resaltados, y no piensen que porque pegan páginas y páginas y páginas de jurisprudencia, esa demanda es sesuda. Muchas veces se pegan cosas que no tienen nada que ver con lo que se está reclamando. Es preferible que los argumentos estén claros y sean efectistas, y saber que todo lo que no te reconozcan va a tener que ser probado, entonces ofrecer bien la prueba, teniendo en cuenta que el consumo tiene algunas particularidades. Por ejemplo, hay algunos casos en donde
siendo la Ley de Defensa del Consumidor un conglomerado de deberes legales en cabeza de los proveedores, la carga de la prueba del acabado cumplimiento de ese deber la tiene el proveedor. Y el ejemplo más didáctico es el de derecho a la información. Viene el consumidor a ver al abogado y dice, uy, pero tal cosa yo no lo sabía porque me lo informaron. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo un hecho negativo? Bueno, no es que ustedes tengan la carga de probar el hecho negativo, sino que ustedes tendrán que invocar que ese deber de información adecuada, necesaria, suficiente, clara, detallada y demás no se cumplió. Y la carga de probar el cumplimiento fiel y completo del deber de información la va a tener el proveedor. Tengan en cuenta que la ley se preocupó de esto. Si ustedes echan una mirada, hay regulación en la Ley de Defensa del Consumidor de contenidos de documentos. Está regulado el contenido del documento de venta o factura, del certificado de garantía, del presupuesto por arreglos. ¿Y para qué hizo eso el legislador? Bueno, eso se lo llama formalismo de protección. Si el proveedor quiere saber cuál es la información debida o tener una pauta cierta, bueno, cuando hay una compraventa, el documento que le respalde tiene que tener los contenidos del artículo 10. Cuando hay una garantía y se da un certificado, el certificado tiene que tener los contenidos del artículo 14. Y si no cumpliste eso, diste información deficiente. Para eso sirven los artículos que regulan contenidos de documentos. En otros casos, el consumidor parte a la lucha judicial con presunciones a su favor, lo cual procesalmente no es un dato menor. Por ejemplo, en servicios públicos, el artículo 30 trae una presunción de sobrefacturación que está regulada ahí, que viene de la ley, y que el encargado de desvirtuarla tiene que ser aquel sobre el cual recae la presunción, que es el prestador del servicio. También hay una presunción en materia de servicios de que la interrupción del servicio es a cargo del prestador, si no acredita que la causa de la interrupción le es ajena. Entonces no es lo mismo salir a litigar en un caso que del otro. En daños para el consumo, la mayoría de los juicios que tenemos son de daños. Bueno, adelanté que la responsabilidad es objetiva, entonces, ¿tiene el consumidor menos trabajo? Bueno, diríamos que sí. ¿Por qué? Porque si no fuera objetiva, tendríamos que probar un factor de atribución en el dañador, basado en la intención de dañar, le hace dolo, o basado en la negligencia, inobservancia de deberes, reglamentos o cosas a su cargo, que sería la culpa. Que el que hizo 3, 4 juicios de daño sabe que es bastante complicado. En consumo ustedes no tienen que probar ningún componente especial en el dañador, pero sí tienen que acordarse. Hay que probar el hecho, hay que probar el daño y la relación causal entre uno y otro. Y después el que tendrá que buscar la prueba de los eximientes, caso fortuito, fuerza mayor, culpa de un tercero por el cual no debe responder, es el proveedor. Tienen además en daños el empuje de que, además de objetiva, es solidaria. Toda la cadena de valor por vicio, riesgo de la cosa o prestación de servicio responde frente al consumidor. Ustedes no tienen que saber necesariamente, cuando es vicio o riesgo de la cosa, quién es el autor del daño, sino que pueden demandar a toda la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Todos los chicos que participaron en el ciclo del producto o del servicio. El fabricante, el importador, el distribuidor, el transportista y el que finalmente se los vende. Incluso el que puso su marca o el franquiciante. Todos esos responden frente al consumidor. Y después, una vez resarcidos, podrán tener las acciones de regreso entre ellos. Pero tienen un menú de demandados, que en la instancia conciliatoria le da más posibilidades que alguno venga con alguna propuesta, que en juicio les complica un poco el panorama, porque la mayoría de los juicios que nosotros tenemos tienen 3 o 4 demandados, entonces esos son 4 contestaciones de demanda, 4 ofrecimientos de prueba, todo por 4, y a veces eso complica un poco el trámite, lo alarga. Y también, llegado el caso que tengan éxito, tienen un menú de personajes a los cuales le podrán ejecutar la sentencia, que podrán cobrar una sola vez. Por favor, no se me suban a ningún pony. Pero hasta tienen una vacuna contra eventuales desapariciones. Si ustedes compraron la licuadora en Roberto Hogar, que es una casa de barrio, bueno, Roberto puede bajar la cortina, desaparecer. Pero si tienen a la par la posibilidad de mandar a la marca,
o al fabricante, bueno, hay marcas importantes, incluso estas multinacionales, que va a ser más difícil que desaparezcan, o si desaparecieron, antes desaparecemos nosotros. Entonces, esto le da un menú hasta de solvencia eventual, no diría garantizada, pero bueno, más cierta que la de un comerciante pequeño a la hora de haber ganado el juicio y tener que ejecutar. Los rubros dañosos, ojo con eso, hay demandas que aparecen pidiendo lucro cesante. Amigos, el lucro va separado de la noción de consumidor, es destino final, recuérdenlo. El daño directo no se puede reclamar en sede judicial, es solamente sede, perdón, sí, está bien, el daño directo no se puede reclamar en sede judicial y muchos nos ponen el fundamento de la demanda de daños en el 40 bis. Hay daños que no necesitan mayor prueba, como el daño moral, que es la afectación espiritual, la mala sangre que se produce naturalmente por las consecuencias de los hechos. Entonces el juez puede ahí inferirla como que naturalmente cuando pasa lo que se probó, alguien sufre espiritualmente. Entonces, teniendo eso en cuenta, no está tan bueno presentar 20 testigos que no saben nada de lo que pasó, pero te vieron triste y cuentan lo apesadumbrado que estabas solamente para acreditar el daño moral. Que si dicen que te quedó un daño psicológico, ese daño psicológico tiene que salir de una pericia psicológica en la cual surja que de los test y de los estudios que haya hecho el perito se vincule que una de las consecuencias de los hechos es que te quedó una patología que le pondrán el nombre que corresponda según el caso. Y esto me sirve para analizar el tema de la prueba pericial. La madre de las batallas en algunos casos es esta prueba que tiene, según el código, una admisión restrictiva, pero a veces las únicas maneras de probar algunas cosas, por ejemplo, los reclamos hechos, o fechas, o entregas, o cosas, es prueba que surge de soportes electrónicos. Entonces es necesaria una pericial informática. Perfecto. Lo mismo que la psicológica, un perito psicólogo tiene que decir que hay una tara, una patología de ahí. Está claro, pero la llave de la pericia es hacer bien los puntos. Los puntos no pueden presuponer cosas que son materia de prueba por otros lados. Los puntos no pueden ser inductivos. Los puntos no le pueden pedir opiniones legales al experto, al psicólogo, al informático, al contador. Los peritos analizan cosas de acuerdo a su disciplina y, como dicen los libros, suplen la falencia del tribunal que no sabe más que derecho. Y entonces necesitan el auxiliar de alguien experto en alguna ciencia para determinar alguna cosa que tiene relación con esa disciplina. Entonces, ojo con los puntos porque vivimos pidiendo la reformulación de puntos o directamente háganlo de nuevo porque hay preguntas que casi son no que sí, no que tiene esto, no que tiene lo otro. No, no es así. Es importante que tengan, aunque sea amigo, un consultor técnico de parte, en la especialidad que sea, que les enseñe a hacer los puntos y ustedes mezclarán su conocimiento jurídico con el de la disciplina y que después, por supuesto, les dé una mano para analizar la pericia en algún tema que puedan no llegar a entender y les diga esto hay que cuestionarlo o esto hay que pedir explicaciones o esto está bárbaro, déjalo así. Ojo con las pericias, porque muchas veces son la llave de los juicios y hay que hacer bien los puntos. Si se hacen mal los puntos, puede llegar a perderse esa prueba en todo en parte y ahí tenemos la suerte a veces echada. Lo mismo con los testigos, tenemos limitado el número de testigos a 2 nada más en el juicio ordinario. Entonces, además de eso, tenemos que poner en el ofrecimiento de prueba cuál es el hecho sobre el cual van a declarar. Piensen que esto se hace en la vista de causa, entonces se busca de esa manera que al perito no se le pregunte sobre la infancia de las partes, sino sobre el hecho sobre el cual se puso en el ofrecimiento y estrictamente el interrogatorio se debe reducir a eso. ¿Qué valen, aunque tienen una fuerza de convicción diferente, los testimonios de parientes? Hay que avisar que lo son, porque muchas veces en el mundo de consumo pasan cosas
por ejemplo, que generan consecuencias dañosas que ocurren nada más que en el hogar, entonces el que puede saber algo de eso es solamente alguien cercano al consumidor. Pero ofrezcan bien la prueba pericial y eso tiene que ver con que sean testigos que hayan visto o percibido por sus sentidos aquello sobre lo cual le van a preguntar. Y les digo sinceramente, la práctica viene diciendo que cuando uno le pregunta la razón de los dichos, dicen, esto lo sé porque me lo contó el actor. Muchachos, ¿eh? Esto es un trabajo profesional y no podemos traer reproductores de lo que nosotros contamos, sino que tenemos que traer gente que haya visto, oído, tocado, las cosas que haya que tocar para poder tener una fuerza de convicción y ser usados para alguna cosa que sirva para argumentar la sentencia. Si no, realmente es una falta de respeto al trabajo de las partes y del tribunal en sí. Sepan que en algunos juicios, muchas veces, tan importante como tener suerte en la cuestión de fondo es saber cuándo estamos en condiciones de pedir una medida cautelar, que como todos ustedes saben es aquella que permite, inaudita parte, resolver mediante medidas innovativas o de no innovar, asegurar derechos que pudiesen sufrir algún defecto o alteración provisoria o definitiva grave a lo largo del juicio, por más que se logre una sentencia favorable. El Código remite al régimen general de medidas cautelares, que como ustedes saben requiere verosimilitud de derecho, peligro en la demora y contracautela. Muy brevemente al respecto. Contra cautela se salvan porque por el principio de gratuidad no se le va a pedir nunca caución real, siempre la caución va a ser juratoria. Ofrézcanla en el escrito de inicio, porque si no la van a tener que venir a prestar y hacerse cargo con su firma de los daños y perjuicios que eventualmente puedan resultar de la medida que se dicte. Pero con el tema verosimilitud de derecho y peligro en la demora, hay que fundamentarlo bien. Verosimilitud de derecho no es decir en la demanda que por esta cuestión están afectados 28 artículos de la Constitución, 70 artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, y con citar el derecho ya está. No, no, no. Si bien la verosimilitud del derecho es un fumus bonus iuris, una apariencia de buen derecho, tiene que estar vinculada a los hechos que ustedes están contando y tener algún papelito o indicio que así lo demuestre. Y el peligro en la demora tiene que ser un peligro en la demora. No tengo miedo. Hágale un embargo a esta gente previo a todo porque van a desaparecer. Bueno, acompañen, no sé, que tiene 20 pedidos de quiebra, que en el Banco Central figura con situación 28, irrecuperable, escapado, no sé, algo. Pero no sirve la manifestación que sería gestual en lo práctico ni meramente literaria en lo escrito. Tiene que ser sujeto a algo y que los requisitos queden bien acreditados. Piensen que estamos dictando una medida inaudita parte sin que la otra parte se pueda defender antes de su dictado. Por supuesto la podrá cuestionar después, pero hay una señora que se llama defensa en juicio que todos tratamos de cuidar y de respetar. Me está mirando acá Carolina con cara de retarme. Perdón, doctor, le iba a decir que ya nos pasamos del horario. Bueno, no cobro horas extras. Claro, era 7:30, por eso me quedé Bueno, está. Podemos hacer una segunda parte si quieren, habiendo llegado hasta demanda y cautelares y hacemos una segunda parte en otra fecha. Sí, disculpen a los que se quedaron con las manos levantadas, pero bueno, nada, tenemos que terminar la clase. Bueno, Nada, doctor, gracias por la mi, clase de hoy. mi disculpas a Eh, Carolina y podés ofrecerle a los demás que hacemos uno pronto. sí, obvio, sí, hay que hablar con la coordinadora nomás y arreglamos para el siguiente taller. Muchas gracias a todos los participantes y gracias, doctor, de nuevo por la clase. No sé si quiere decir algo antes de finalizar. Nada, tengo que llegar porque juega River Plate ahora a las 9, así que viene bien terminar esta hora. Buenísimo. Bueno, luego Gracias de a todos que por la paciencia. Que estén bien.